Bien, buenos días a todos. Vamos a darle inicio un poco a la presentación de la reunión clínica de hoy día. Y hoy día quería comentarles, hablarles un poquito de la experiencia de nosotros durante todo este año de este implante novedoso que lleva aproximadamente 3 años en el mercado. ¿Ya? Es el implante de Paul, es un implante que las características las iremos viendo más adelante. Y a mí me gusta siempre partir con un poquito perdón, de, de filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que representa esto? Esta es la fachada de nuestro hospital, maravillosa, bonita, antigua, 100 años, con todos sus pilares, con todos sus recoecos, con las cosas como funcionan, que muchas de ellas funcionan muy, muy bien, pero nosotros sabemos qué cosas no funcionan tan bien y qué cosas podemos mejorar, ¿no es cierto? Pero esta es nuestra zona de confort, es lo que solemos hacer todo el tiempo, es nuestro día a día, nuestra rutina, y a veces es difícil salir de la rutina, a veces nos cuesta movernos un poco y eso es lo interesante de algunas mentes humanas que desarrollan procesos supratentoriales y que les permite innovar, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener mejores procesos, para poder tener mejor calidad, para poder mejorar los tiempos, para poder mejorar las eficacias, para intentar ofrecer mejores servicios y mejores procedimientos y mejores cirugías y mejores resultados a nuestros pacientes. Y así es como aparecen nuevos proyectos, como por ejemplo este nuevo hospital, que tiene un look maravilloso y que creo que nos va a aportar mucho, ¿no es cierto? Y esto pasa lo mismo un poco. Aquí tenemos una nueva fotografía de todo el proceso de construcción del hospital que ha sido bastante larga, pero que tiene muy buena pinta. Y esto pasa lo mismo un poco con los procedimientos quirúrgicos. Esto es la curva ascendente de los implantes de drenaje, que ha ido aumentando desde el año 94 hasta la fecha de forma bastante seria y cada vez con una curva más empinada. Esto desde 1990, en que empezó y se apareció el primer implante de Berbel, han pasado 30 años de evolución donde han habido un montón de sucesos entre medio, pero ya han pasado 30 años para que lleguemos a tener este implante filtrante cuyas características hablaremos un poco más adelante, pero que vendría siendo que reúne lo mejor de los mundos de los implantes filtrantes no valvulados antiguos, que eran bastante testosterónicos a la hora de bajar la presión, y potentes y un poco impredecibles, a los mix que eran muchísimo más discretos, en donde el flujo y las bajas de presión eran más bien pocas. Y este implante logró como mezclar un poco estas dos cositas y luego, bueno, iremos viendo los resultados, pero esa es la idea un poco de este implante novedoso. ¿Qué es lo que le pedimos a un implante filtrante? Bueno, el implante filtrante tiene que ser efectivo, tiene que bajar la presión, o al menos tiene que disminuir el número de gotas, ¿cierto? Tiene que ser predecible, y eso es lo difícil, ¿no? Lograr saber exactamente cuánto va a bajar en el tiempo que lo va a bajar, desde qué momento lo va a bajar, eh, no ha sido fácil y yo creo que eso es una tarea pendiente todavía que tenemos para más adelante. Tiene que ser duradero, es decir, tiene que durar más en el tiempo, idealmente mantener presiones bajas o mantener bajas dosis de gota a lo largo del tiempo y ojalá perenne. Eh, y tiene que tener bajas de complicaciones, desde luego. Ojalá que empiece a funcionar precozmente. Ojalá que no tengamos que ver al paciente tantas veces ni sobrecargar el policlínico en muchos casos, porque eso tampoco es eficiente. Y ojalá que en los postoperatorios no tengamos que reintervenir muchas veces a nuestro paciente o hacerle ningún tipo de procedimiento quirúrgico ni tener que volver a meterlo al pabellón. ¿Con qué comparamos este implante filtrante? Bueno, ya tenemos todos claro de que el implante filtrante no valvulado son mejores y dentro del más estudiado y el mejor es el implante de Berbel. Por lo tanto, todas las comparaciones que hagamos más adelante van a ser un poco con este tipo de implante. Y aquí tenemos la primera gran diferencia, ¿no es cierto? Que se puede ver aquí adelante, una foto del doctor Barton, que es una foto maravillosa que muestra tres tipos de implantes. El de arriba es el de Berbel, que es un implante con un cañón grande, gordo, un diámetro muy, muy ancho. Luego tenemos el Pressure Flow, que es un mix, ¿no? Es un mix, es un tubito pequeño que se inserta en cámara anterior y al espacio subconjuntival. Y tiene este diámetro que es ínfimo, pequeñísimo. Este de aquí, ínfimo, chiquitito. Y luego tenemos el POL, que es el que está aquí más abajo,
y que podríamos decir que es un poco entre medio de los dos. ¿Mm? Y así podemos pensar y decir que el diámetro externo del tubo de Paul tiene un 27% más, es un 27% más angosto que el de Berbel, y el diámetro interno es casi un 60% menos. Sin embargo, aquí no se ve muy bien, la superficie del plato es básicamente la misma. ¿Cuáles son las características del implante? Es que, como mencionábamos antes, tiene un diámetro interno y un diámetro externo muchísimo menor al implante no valvulado de Berbel. Tiene una superficie más o menos igual en términos de milímetros cuadrados de plato, pero, como se puede ver aquí, es un poco más angosto. Por lo tanto, a la hora de insertarlo y a la hora de ponerlo bajo los músculos rectos del ojo, es muchísimo más sencillo. El material es un material de silicona muchísimo más dócil que el implante de Berbel. El Berbel, este blanco de aquí, es un material mucho más rígido. Por lo tanto, al ponerlo, al meterlo debajo de los músculos, realmente a veces cuesta un poquito más, sobre todo en ojos pequeños, en cavidades orbitarias más chicas. Es un implante que a veces es muy aparatoso y muy rígido, por lo tanto es mucho más complicado poner. Y en términos de volumen de filtración, es decir, en milímetros cuadrados de superficie del plato, es más o menos la misma. Y aquí tenemos, por ejemplo, un implante de Paul 5 meses después de una cirugía. Prácticamente no se nota el implante esclera, claramente aquí, ¿no? Pero con los puntos escondidos, la verdad que es una conjuntiva que está bastante sana, bastante no tocada, no se ve mayormente daño ni inflamación en el ojo. Sin embargo, con respecto al Berbel, vemos que el Berbel es un tubo mucho más grandote. El ribete que se ve aquí es un ribete que se demarca claramente, que tiene sus beneficios. No es nada que decir, tiene sus beneficios. Este ribete nos permite ver que posterior al ribete está la ampolla de filtración y que se ve claramente cuando un tubo de Berbel está funcionando. Pero sin embargo es un tubo mucho más grande que se ve, que se inflama, que a veces los pacientes se quejan y tiene sintomatología local. Otra clara diferencia es, por ejemplo, este caso, que es un pacientito que lamentablemente requirió de otra cirugía filtrante, en donde podemos ver claramente la diferencia de ancho entre el tubo de Paul, que es este que está aquí, versus el tubo de Berbel, que es mucho más grande y mucho más ancho en cámara anterior. Vamos a hablar ahora un poquito de técnica quirúrgica, ¿ya? Tiene algunos tips y algunas perlas que son bastante interesantes de saber, y esto ha sido un poco fruto de la experiencia que hemos ido teniendo a lo largo del año. Más o menos llevamos un año poniendo este implante en el hospital. La técnica clásica hace una peritomía suberotemporal, ¿ya? Una disección Roma. Luego se abren las esquinas para poder tener mejor amplitud y mejor visualización del espacio ahí subteroniano. Se electrocoagula y después se pone la mitomicina. Esto es crítico, la mitomicina es 4x4, chiquillos. O sea, del 0,04%, 4 minutos. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el hospital. ¿Ya? Luego de eso se ceba el tubo se hace un flash con un suero fisiológico, después se pone este Prolene 6.0 para disminuir o aumentar la resistencia más bien y disminuir el flujo, ¿ya? Se aíslan los rectos y se pone el tubo básicamente de la misma forma en que se ponía el Berbel, pero la verdad que es bastante más sencillo porque, como ven, es flexible, se pone con bastante más fácil que con un Berbel. Ahí podemos observar que están debajo de los músculos rectos y se produce la fijación del plato a la esclera con un nylon que partimos con un 10-0 y la verdad que el 10-0 nos inspiró poca confianza, es muy delgadito y terminamos anclando el plato con un nylon 9-0 que funciona bastante bien y el plato prácticamente no se mueve después de fijarlo. Ahí se ve perfectamente la sutura anclado a esclera. Se ancla a 10 milímetros de la esclera, luego se corta el tubo según el largo que nos queda y a dónde queremos ponerlo y se entra a cámara anterior. ¿Ya? Se entra a 1 o 2 milímetros del limbo, se pone ahí y luego se visualiza directamente más o menos dónde está el tubo. Es súper interesante porque aquí también se pueden hacer conoscopías intraoperatorias y en este caso en particular nos pareció que el tubo quedaba muy anterior, muy malo para los corneólogos y por lo tanto decidimos ponerlo en otro sitio. Se pone un puntito para evitar de que filtre y volvemos a ponerlo sin ningún tipo de problema en cámara anterior.
Muy, muy importante comprobar filtración después del ingreso a cámara anterior y se ve una gotita que aparece. Lo ideal es una gotita cada 7 a 10 segundos y eso es más o menos lo que se logra en las distintas cirugías. Luego se fija el plato y ponemos el parche de esclera sin ningún problema y fijamos esto, ya cerramos la conjuntiva sin ningún problema. Ya, aquí es muy interesante recalcar que estos fueron uno de los primeros casos, ya, en donde nosotros dejábamos la cola del Prolen en el fornix, que lo podemos ver, no sé cómo parando. Pero bueno, aquí ustedes, si se fijan, se ve claramente el Prolen en el fornix del ojo, ¿ya? ¿Y qué es lo que implicaba eso? Que después para ir a quitarlo había que ir a buscarlo allá y que era un poquito más complicado. Luego, después de esto, eh, creamos esta nueva técnica de esconder el Prolen, esconderlo en un pocket de limbo. Se ingresa con la aguja a nivel limbar, se sale por la pequeña incisión que se hace aproximadamente 3-4 milímetros del borde de la córnea y se baja y queda el loop de Prolen en el borde limbar. Es muy, muy sencillo porque luego eso se ve en el postoperatorio y es fácil de sacar. Ahí se repite la técnica, se entra de adentro hacia afuera y después de afuera hacia adentro, formando el loop que se puede ver ahí. ¿Mm? Y así es como queda. Ya esto en el postoperatorio, idealmente 2 a 3 meses post-op, vemos cómo aquí es llegar, hacemos un microcistitomo en la consulta y al loop lo tomamos justo en el pocket corneal y lo sacamos, estiramos y aparece directamente el cabo suelto. Y con una pinza, relojero o con cualquier pinza, se puede tomar, sacar y luego liberar ya el Prolen de su sitio. Lo mismo aquí abajo, vemos exactamente lo mismo. Se saca del pocket con un cistitomo chiquitito que se hace en la consulta con una aguja 30G o 25G con cualquiera y se saca. Y si no, está la alternativa de, si lo tenemos en base fornix con un cuchillete de 15, se expone directamente, se toma con una pinza y se saca con mucha facilidad. Esto es muy interesante, esto es una conoscopía intraoperatoria. Ojalá que todos los que pusieran tubos pudiesen hacerla, porque la verdad que a veces uno cree que está bien puesto, que el tubo está donde nosotros queremos que está, y la verdad que a veces eso no ocurre. En este caso, el paciente era un paciente operado de trabeculectomía, ¿ya? Y se puede observar que voluntariamente quisimos poner el tubo que saliera por la iridectomía de la trave, para mantenernos más seguros y un plano un poquito más posterior a la córnea y al trabéculo, digamos. Aquí es nada, simplemente de nuevo mencionar cómo poner en el ingreso a cámara anterior. A veces alguien lo hace, hay algunos que lo hacen más directo y otros lo hacen más oblicuo, eso depende de las comodidades de cada uno, y ver que el tubo esté en cámara anterior y esté bien posicionado, no esté hacia anterior tocando la córnea. Y aquí hay un truquito que es muy interesante, que nos ha pasado, que esto se ha discutido también en los chats que tenemos de la Sociedad Chilena de Glaucoma, de qué es lo que ocurre a veces con estos tubos cuando el Prolen 6.0 no es capaz de entrar. Entonces ya tenemos todo aislado, ya hicimos la peritomía, ya aislamos los músculos, pusimos la mito y ahora vamos a poner el plato. Hicimos el flash del tubo con BCS, vamos a cebarlo con el Proleni y no pasa. Lo cortamos pensando en que probablemente podía ser que la punta estuviera más roma, y aún así el Prolen pasa con dificultad, no llega ni al primer tercio del tubo y no hay forma de que pase. Y en estos casos no hay que desesperarse, no hay que volverse loco. Simplemente lo que hemos llegado a la conclusión es que hay que cambiar el Prolen 6.0 y bajarnos uno y pasar un Prolen 7.0. Esto es muy importante porque el Prolen, en el caso anterior, si lo hubiéramos dejado así, ese paciente no filtra, no queda filtrando la cirugía no queda funcionando de inmediato, y eso es un problemón, porque luego al sacar el Prolen queda todo el tubo funcionando y es un tema. Aquí se comprueba que esté filtrando, que no esté filtrando demasiado tampoco, y se ve que filtra estupendamente con un Prolen más
más delgado, que es el 7-0. Por lo tanto, yo recomiendo siempre en pabellón tener los dos tipos de problemas, porque no sabemos si viene de fábrica un tubo que no es tan exacto en su lumen, que a veces es un poquito más ancho y a veces es un poquito más angosto. O que el problema no es del 6-0 ni del 7-0 propiamente tal, sino que son un poquito más gordos o un poquito más flacos. ¿Mm? Pero bueno, ahí podemos ver que filtra perfectamente y esto queda resuelto. Pero es un tema que hay que tener en cuenta para no desesperarse dentro del pabellón, porque nos ha pasado que al principio no sabíamos qué es lo que pasaba. Si era el problema, si era el tubo, chuta, el tubo está malo, el tubo no está malo, no filtra. ¿Cómo es posible que no filtre? ¿Qué hacemos si no filtra? El tubo ya está ahí. Bueno, en fin. Entonces, tener esas dos consideraciones dentro del pabellón para no pasar susto. Y ahora nos vamos un poquito a los resultados, ¿no? ¿No es cierto? Esos son los clásicos resultados que ya llevan 2 años de seguimiento, incluso ya vamos para el tercero, que después les voy a dar unas perlitas al final de 3 años de seguimiento. Estos son 82 pacientes ya, con diagnóstico de glaucoma refractario, el 63% eran glaucomas primarios, el 36% eran glaucomas secundarios y un 32,4% tenía cirugía previa. ¿Ya? Y el estudio lo que quería era comprobar si es que el tubo fallaba o el tubo no fallaba. Ellos demostraron que hay un 5,4% de falla y que en el resto de los pacientes el 69% tenía un éxito completo, es decir, solamente el tubo funcionando y lograban presiones menor a 21 milímetros de mercurio. Un 61% tenía un éxito completo con presiones de 18 y un 54% un éxito completo con presiones menores de 15. O sea, más de la mitad de los pacientes tenía presiones menores de 15 sin ningún tipo de gota. Y un éxito calificado, que es cuando ya hay que ponerle algún tipo de ayudante, un boost para la cirugía, de un 93,2%, altísimo. Luego descubrieron ahí ya, empezaron a ver y a desmembranar toda esta cosa, y el éxito completo con cirugía previa de glaucoma tenían un 54% completo, y un éxito completo sin cirugía de glaucoma previa hasta un 76%. Un éxito calificado con cirugía de un 92% y un éxito calificado sin cirugía un 94%. Y esto es lo que vemos en un promedio de 23 milímetros de mercurio de presión intraocular preoperatoria al año postoperatorio, más o menos teníamos un 13,2% promedio, lo cual es extraordinariamente bueno. En términos de gota, los pacientes se encontraban todos preoperatoriamente con 3, 4 gotas, drogas me refiero, y luego de la cirugía una o dos gotas. Otro trabajo, ya, que de 45 ojos, en cuyos el 68%, 67% eran glaucomas primarios, las presiones preoperatorias rondaban los 20 milímetros de mercurio y a 2 años mantenían presiones de 13,9 milímetros de mercurio. Y las gotas bajaban de 3,2 a 0,29. Ellos encontraron un éxito completo de un 71% de los casos, eran bastante buenos, casi sospechoso, y un 8%, un 17,8% de ojos fallaba. Tuvieron complicaciones como hipotonía transitoria, un 20%, hipotonía que requirió cirugía 4%, y se les tapó el tubo en un 9%. Otro caso con 99 ojos, lo mismo, 28 presión preoperatoria, bajaba a 13 a un año de seguimiento, y las gotas disminuían en 2,4 o en 2,5 gotas después de la cirugía. 90% de éxito calificado, 38% de éxito completo, un poquito más bajo que los anteriores. Las complicaciones las dividieron en dos, complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Las tempranas encontraron la hipotonía, los coroideos, diplopia por el tamaño del plato, edemas corneales, esto en el TBT, en el estudio de 5 años, y las exposiciones tardías son la erosión y la exposición del tubo, que se encontró en un 5% en el mismo estudio. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros hemos estado haciendo un seguimiento desde el primer implante que se puso en junio del año pasado, y hemos estado tratando de registrar todos nuestros casos. ¿Ya? Registramos la presión preoperatoria, el número de gota, el diagnóstico, y lo vamos siguiendo según los mismos criterios que han ido siguiendo en estos trabajos. Se registra la presión al día siguiente, a la semana, luego al mes, 3 meses, 6 meses y así sucesivamente hasta el año. ¿Ya? Hasta el momento llevamos 65 casos. Los cirujanos somos 3 cirujanos los que estamos aquí en este trabajo, en este seguimiento: el doctor Francisco Pule, el doctor Francisco Tarola y el pobre Lázaro que habla. ¿Ya?
Los glaucomas corresponden a esto, estos son nuestros diagnósticos. Ya la mayoría son glaucomas crónicos de ángulo abierto que son refractarios que siguen progresando a pesar de todos los tratamientos. Tenemos glaucomas uveíticos que son bastante incómodos, pero que lo hemos logrado manejar bastante bien. Glaucomas refractarios, glaucomas primarios de ángulo estrecho, neovasculares también bastante, congénitos alguno que otro caso y traumáticos. Las presiones preoperatorias promedio de todos nuestros pacientes estaban en torno a los 26,32 milímetros de mercurio, bastante alto. Y al día siguiente postoperatorio bajaban un montón, entre 8 y 12 milímetros de mercurio en el primer día, aproximadamente un 58%. Es decir, la presión baja al tiro. Estos pacientes que tienen daño avanzado, en los cuales nosotros antiguamente con los implantes no valvulados de Verbel teníamos que esperar hasta 6 o 8 semanas para empezar la cirugía, en estos casos dejamos a los pacientes filtrando con una filtración mínima que es capaz de bajar ese nivel de presión y mantenernos un poquito bastante en esa línea durante los meses que siguen, que es bastante parecida a la tendencia de los trabajos que están publicados. Por lo tanto, pega un bajón muy grande y luego tiende a subir un poquito, que es lo normal, lo lógico, proceso de fibrosis, cicatrización, y después se mantiene en torno a los 13, 14, a veces sin gota y otras veces con una ayuda de una dorsolamina timolol, por ejemplo. En términos de gotas, nuestros pacientes estaban en torno a 4 drogas promedio cada uno, y ahora actualmente a los 6 meses vamos en 1,6, lo cual es súper bueno, muy prometedor, muy bueno. Baja un 45,35% el uso de gotas o el número de gotas a 6 meses. Y esto es una papita que salió ahora hace poco en el Mundial de Glaucoma, en donde hicieron, los que están a cargo de todos estos estudios, hicieron una comparación de los tres dispositivos, valvulados y no valvulados, ¿ya? Y aquí la comparación, como decía antes, es un poco con el Verbel. Y el Verbel lo único que está ganando hoy día es que sigue siendo el dispositivo que más baja la presión, ¿ya? Que mantiene presiones de 13,1 versus 14,9 más o menos, que es el POL, pero el POL tiene menos tasas de falla, el POL tiene menos medicamentos postoperatorios hasta ahora, y tiene menos complicaciones que requieran de reoperación. Esto es un dato súper nuevo, de ahora hace poco y muy bueno. ¿Y cuáles son nuestras complicaciones? ¿Cuál es el circo, el pueblo? ¿Cuál es lo jugoso de todas estas cosas que siempre nadie te cuenta y uno las va descubriendo a lo largo de su experiencia? Ya, estas son mis complicaciones, son propias. ¿Ya? En el primer caso es un ojo fáquico, un paciente joven, muy activo, tiene su propia empresa, es chofer de camiones y con un ojo se ha batido estupendamente. Me llegó a mí ya con un ojo perdido y con el otro ojo ya iba para abajo. Los campos visuales se empezaron a echar a perder, así que dijimos, ya, vamos a operarlo. Lo operamos. Es un ojo fáquico, ¿ya? Con presiones preoperatorias que rondaban los 24, 23, 24, con full tratamiento, incluso con pastillas, ¿ya? Así que lo operamos y al mes de la operación seguía con presiones de 26, ¿ya? Y este es un caso que ahora le he dado harta vuelta, porque es un caso que cuando estuve operándolo, cuando lo operé, el ripcord, es decir, el problema pasaba lento, pasaba difícil, y no se me ocurrió, no me arriesgué a ponerle un problema más bajo. Así que dije, no, va a tener que aguantar y filtrará lo que tenga que filtrar, luego lo manejo con gota hasta el segundo o tercer mes y le saco el ritmo. Bueno, con 26 milímetros de mercurio me asusté. Me asusté, la presión estaba alta, el paciente estaba incómodo, se quejaba de que días veía más, días veía menos. Así que al mes dije, vamos, a fondo, pum, le saco el ripcord. Y en ese minuto en que le saco el ripcord, me doy cuenta al tiro que iba a ser hipotónica. Porque el ojo, pum, se desinfla inmediatamente, lo dejé esperando una hora afuera, y a la hora ya tenía presión de 2, 1. Al día siguiente hipotonía severa, atalamia y todo el show. Le inyecté viscoelástico en cámara anterior, hice todas las maniobras para intentar resolver la hipotonía y no hubo caso. Al final el paciente terminó reoperado. Al mes postoperatorio, es decir, abrimos todo de nuevo, puse el ripcord por atrás. Hoy día hay algunos casos que los recomiendan ponerlo por delante, pero bueno, yo abrí, puse el ripcord por atrás y puse un 7,0, es decir, una medida menos. Pero como era una medida menos, dije, no me arriesgué y lo suturé. Puse la medida medio y suturé el tubo para que no funcionara en lo absoluto para poder salir de la hipotonía. Salimos de la hipotonía, se resolvieron los coroideos, se resolvieron los pliegues maculares, se resolvieron todos los desastres retinianos que pueden ocurrir.
Y en ese momento le hice una suturólisis láser y hasta el día de hoy el paciente tiene su ripcord, que es más delgado que el que pusimos en la primera vez, y está con presiones de 15, feliz de la vida, y yo mucho más también. Así que fantástico, ¿ya? Es un dato muy bueno. Luego, el caso 2 que tengo es una paciente que también la llevo viendo toda la vida, empecé a ver como a los 50 años y debe tener unos 60. Le he hecho una trave, le he hecho de todo, estos glaucomas malditos que no hay forma. Finalmente decidí ponerle un implante de POL. Y durante la cirugía y bueno, todo bien, hice el flash con el suero fisiológico, puse el Prolen, todo muy bien, y al momento en cámara anterior el tubo no filtraba nada, no se movía nada, no había nada de agua por atrás. Le saco el Prolen, nada. Le hago un flash de nuevo al tubo, incluso dentro del ojo, le pongo el flash, veo que sale agüita, que la presión del ojo sube, y después no filtraba nada. Dije, bueno, esta cuestión no filtra, filtrará después. Dicho y hecho, lo dejé sin ripcord, lo dejé sin nada, leyendo de que algunos pacientes, en algunos colegas por ahí dejaban estos tubos sin el ripcord de Prolen. Lo dejé sin ripcord de Prolen. Bueno, al día siguiente atalamia, ojo, pasa y nada, lo mismo. No me arriesgué nada, no hice prácticamente ninguna maniobra para intentar salir de la hipotonía, simplemente lo metí a pabellón y le puse un ripcord más delgado y la paciente hoy día está estupendamente bien y muy contenta. Hay casos anecdóticos de IPEMA, muy pequeñito, pero como cualquier tubo, 2 casos con resolución espontánea, y un caso de pseudofagia que lamentablemente el poquito IPEMA que tenía se pasó al espacio vitrio y estuvo un poquito más enredado con la visión, pero también se resolvió, no requirió ningún tipo de vitrectomía, no requirió ningún tipo de manejo ni de quirúrgico, digamos. Por lo tanto, la conclusión hoy día que yo saco después de todo este año obsesivo con Paul es que anda muy bien, que es una cirugía muy agradecida, que tiene un postoperatorio bastante predecible, a diferencia de lo clásico de nuestra trabeculectomía, que son cirugías que seguimos haciendo, pero que estamos intentando mejorarlas, ¿no? El tubo tiene baja tasa de complicaciones y hasta aquí llevamos 6 meses, incluso yo diría que ya vamos a empezar a sacar algún tipo de datito con pacientes de un año. Es duradera, funciona a largo plazo. Complicaciones a largo plazo para los corneólogos, de momento no tenemos ningún edema corneal, no tenemos ninguna pérdida endotelial por ahora, pero bueno, esas cosas se irán viendo más adelante. Eh, Eso. Muchas gracias a todos por escucharme.